Bendecidos tengan ustedes muy buenos días en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios otra vez más por estar llevándoles el mensaje aquí cada día y meditando en su palabra. Quiero leer una parte de la Sagrada Escritura para ahí comenzar el mensaje, donde yo le digo a la gente que ya no hay pecado, o si viene Jesucristo, Él viene sin relación con el pecado. Voy a leer en Hebreos, en el capítulo 9, el verso 27, el verso 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Seguro, ¿se dan cuenta ahí, bendecidos? Dice que Dios quitó de en medio el pecado, porque se presentó a sí mismo una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea, quiere decir que si Cristo fue a la cruz del Calvario y murió y resucitó, ya quitó el pecado. Entonces lo sigue diciendo en el verso 27 de Hebreos 9, dice el verso 28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En estos días yo estaba conversando con una bendecida que es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, y yo le dije que yo llevo el mensaje como Enoch y no me inmiscuyo con ninguna religión ni me mezclo con ninguna religión. Simplemente predico la palabra como Enoch y basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y ella me dijo: ¿y por qué dice eso? Le digo: porque el apóstol Pablo predicó el evangelio de la gracia. Entonces yo le dije: donde ya no hay pecado, ya no hay diablo. Y ella me respondió rápidamente y dice: hermano, ¿y por qué no va a haber pecado? Le digo: porque aquí la Biblia dice, en Hebreos dice que con una sola ofrenda y por el sacrificio de sí mismo Dios quitó el pecado de en medio. Y dice que cuando Él venga, viene sin relación con el pecado. ¿Y por qué Dios lo escogió al apóstol Pablo? Para que Él venga y lleve el mensaje a los gentiles, porque seguramente el apóstol Pablo era preparado para eso, aunque él fue antivalente. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que yo también lo voy a estar leyendo en Romanos. Dice que la palabra antivalente significa tener dos naturalezas opuestas, y esa es la que la tuvo el apóstol Pablo. Porque aquí el que escribe el libro de Hebreos es el apóstol Pablo mismo. Pero si nosotros vamos acá en Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo nos está haciendo ver ciertas cosas de que él quería hacer, dice, y no lo podía hacer. Pero yo voy a leerlo, este capítulo, desde un principio, para que se den cuenta la forma en que él podía hablar. Dice el capítulo 7 de Romanos, el verso 7 en adelante: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia sin la ley. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Aquí también aquí quiero parar un poquito. Había leído yo allá en Hebreos donde dice que cuando Cristo venga, viene sin relación con el pecado. Ya. Entonces, dice que Él lo quitó el pecado de en medio. Acá dice, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y es el mismo apóstol Pablo que dice en Romanos 2:16 que cuando Cristo venga, Él juzgará a este mundo conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Pablo. Y si Pablo dice que no hay pecado, pues Cristo tenía razón o tiene razón de decir que ya no hay pecado. No hay pecado. Entonces, ¿para qué la gente habló de pecado? Y todas las religiones han hablado del pecado, han perdonado pecados y tanta cosa. O el pastor dice, pasen acá adelante los que están en pecado. Entonces, ¿de qué estaban hablando? ¿O qué mensaje estaban predicando? ¿O para qué predicaban la palabra de Dios si todavía llaman al arrepentimiento y al perdón de pecados? Ahí están equivocados. Todas las iglesias evangélicas llamadas cristianas, si ellos predican pecado, es porque, por eso dice la Escritura en Tesalonicenses, tiene que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía tiene que manifestarse primero. ¿Y por qué le llama apostasía? Porque él sabía, el apóstol Pablo, que se iban a levantar tantas religiones en el mundo, pero las religiones se iban a levantar diciendo todavía que hay pecado. Por eso le dicen a la persona, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, la doctrina de Pedro. Por eso la Escritura dice que Pedro era de condenar. Tengamos en cuenta todo esto. Lo que yo les voy leyendo aquí también es una verdad. Entonces aquí dice el verso 8 dice, si el pecado está muerto, y sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida y me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse, vamos a pasar acá al otro lado, dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago, no lo entiendo, no lo hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire como dice aquí el apóstol Pablo. Por eso yo les dije que la ambivalencia, o Pablo fue ambivalente, que significan dos cosas opuestas. Por eso él aquí dice, porque lo bueno, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que no quiero esto. Así que lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está. Pablo era ambivalente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así hago lo que quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿cómo le entiende usted ahí, mi amado hermano? Eran dos cosas opuestas. El apóstol, lo que yo había leído ahí, no es cuestión mía, está escrito ahí en las Sagradas Escrituras. En el libro, en la carta del apóstol Pablo, que lleva el mensaje a los romanos, y él dice, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sino lo malo. Miserable de mí. Hermanos, casi todas las personas, ninguno va a decir que va a hacer lo bueno. Por eso en el pasado, a Jesucristo vino un joven rico, dice la Escritura, corriendo y se postró delante de él y dijo, Maestro bueno, sé que vienes de parte de Dios, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesucristo le reprochó y dijo, bueno, no hay uno solo en la tierra. Bueno, solo uno, Dios. Lo que les estaba hablando era de que en la carne nadie es bueno. Aunque dice la Escritura que Jesucristo fue el único santo y Él no pecó porque Él no fue engendrado por obra de varón, sino que el Espíritu Santo vino al vientre de María y María concibió y dio a luz un hijo y su nombre era Jesús, el Salvador del mundo. Por eso dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el ser humano, nosotros desde la descendencia de Adán y Eva, era una descendencia pecadora, dice, por cuantos todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero el postrer Adán, que es Jesucristo, nos dio vida en sí mismo, porque Él vino a redimirnos del pecado. Por eso dice que Dios mismo tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en las aguas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, mis amados hermanos, está ahí. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Y eso es lo que nos ha arrastrado siempre. Usted se ha dado cuenta, hombre y mujer, que usted a veces ha querido hacer una cosa buena y no la ha podido. Resulta más bien que cuando usted quiere hacer las cosas buenas, le resultan las cosas malas, las que usted no ha pensado. Porque una cosa es el pensamiento del hombre y otra cosa es el pensamiento de Dios. Y Él dijo, como están más altos los cielos de la tierra, así son vuestros pensamientos. Y como están más altos los cielos de la tierra, vuestras intenciones. Entonces, mis amados hermanos, mis amados bendecidos, este mensaje me salió a mí porque siempre, lo que yo les dije, había estado conversando con esta bendecida, y las religiones no se han percatado de eso. Ellos predican sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, que la persona tiene que... Eso para mí no es malo, eso es bueno, pero ya no es el tiempo. Ese tiempo ya se acabó. Ese tiempo de la predicación de estas cosas ya se acabó. Miren que en el tiempo de Juan Bautista él predicaba, arrepentidos y bautícense. Vengan, generación de víboras, generación de serpientes, les decía Juan el Bautista a la gente. ¿Quién os advirtió para que se arrepientan? Porque era en ese tiempo. Pero cuando vino Jesucristo fue muy diferente el mensaje, porque Él
En cambio trajo un mensaje de amor. Por eso dice que sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, a los cojos hacía andar, a los ciegos hacía ver, y hasta los muertos eran resucitados, y a los pobres les fue llevado el evangelio. Entonces, bendecidos, es ahí cuando se completa el mensaje. Jesucristo era lleno de amor. Dice que cuando llegaba frente a Jerusalén, estaba llegando a la ciudad de Jerusalén, Cristo lloró, porque dijo: cuántas veces quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste oír, porque no lo apreciaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en la palabra dice que cuando Él venga, viene sin relación con el pecado. Por eso, en el pasado Él vino diciendo: bueno, arrepiéntate, no peques más. A la mujer pecadora le dijo de la misma forma. Al paralítico, cuando había sanado y después lo encontró en el templo, le dijo: ya estás bueno ahora. Entonces le dijo: no peques más para que no te vuelva a pegar, porque él era un paralítico que hacía 38 años que quería que lo metan al estanque y nadie podía meterlo al estanque, y hasta que cuando él quería llegar ya llegaba otro y era sano, y se encontró con Jesucristo mismo, y Jesucristo le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor, no tengo quien me meta al pozo, y cuando yo quiero meterme, otro desciende primero. Y él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ese fue Jesucristo. Entonces, por eso ahí dice, miren lo que dice en el último verso de este capítulo 7 del Apocalipsis. En el verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y es más, por ejemplo, los evangélicos o el pueblo cristiano se admira cuando una persona también dice que es hijo de Dios y de repente lo ven que le ha pasado algo, se admiran. Claro, la Escritura dice: sin santidad nadie verá a Dios, lo que dice en el libro de Hebreos. Pero la santidad no la llevamos nosotros, porque nosotros podemos o nosotros la vamos a hacer. La santidad nos da Jesucristo mismo. Cuando el apóstol Pablo dice: miserable de mí, era porque él por sí solo él no podía llevar, porque aquí lo está explicando y dice que lo bueno que él quería hacerlo no lo hace, y cuando él piensa hacer lo bueno, le resulta que antes vienen las cosas malas. ¿No le ha resultado a usted así también? Cuando usted ha pensado hacer algo bueno por ahí, viene una persona y le trunca lo que usted quiso hacer, y resultan sin mal. A veces un mal testimonio, un mal comentario, un mal negocio. Y es ahí cuando se trunca. Pero nosotros tenemos un Salvador del mundo que es Jesucristo. Yo en otros mensajes o en otros videos yo les había hecho entender a la gente, incluso cuando yo he tenido luchas con el demonio, luchas con la muerte, yo he inventado el nombre de Jesucristo y el demonio se va, la muerte se va. Por eso dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Entonces ni el pecado va a tener poder en nosotros, ni la muerte mismo, porque ya nosotros hemos entrado en vida. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana: si supieres quién es el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías agua viva que salte para vida eterna, porque Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo. Y sobre todo cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, dice que esas son las arras, ese es el sello del Espíritu Santo que nos dio a nosotros. Por medio de eso, estar listos y preparados cuando Él venga. Y Él ya vino, porque algún día la gracia se va a acabar. Algún día
este evangelio que nosotros estamos predicando se va a acabar y ahí vienen otras cosas. Entonces, hermanos, voy a dar por terminado aquí este mensaje. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.